Cierra los ojos por un momento e imagina que estás sentado en la cabina de un avión. Son las 6 de la tarde, el sol se filtra por las nubes y la pista aparece finalmente ante tus ojos después de horas de vuelo. El altímetro marca 1000 pies, luego 500, luego 100. De repente, un golpe seco. Las ruedas tocan el asfalto. Pero lo que viene después es lo que realmente desafía la lógica. En cuestión de segundos, una mole de 200 toneladas que se desplazaba a 250 km por hora, la velocidad de un Fórmula 1 en plena recta, debe detenerse por completo. La violencia de la desaceleración te empuja contra el cinturón. Los motores rugen con un tono distinto, un sonido grave y profundo, y el avión tiembla como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible detener algo tan grande, tan pesado y tan rápido en tan solo unos segundos, y con una precisión milimétrica? La respuesta no está en un solo sistema, sino en una coreografía perfecta, donde 3 gigantes trabajan al unísono para domar la energía más salvaje. ¡Vamos allá! El problema: 200 toneladas en movimiento. Para entender el desafío, debemos empezar por el principio: la energía. Cuando un avión como un Boeing 737, con un peso cercano a las 65 toneladas vacío y hasta 80 con pasajeros, combustible y equipaje, vuela a 250 km por hora, acumula una cantidad de energía cinética sencillamente monstruosa. Pero si hablamos de un gigante como el Airbus A380, con sus más de 500 toneladas en peso máximo de despegue, la cifra se vuelve casi incomprensible. Para ponerlo en perspectiva, la energía que debe disiparse al aterrizar un avión comercial equivale a la de un coche familiar lanzado contra un muro a más de 1000 km por hora, o a la de varios cientos de coches estrellándose simultáneamente. Esa energía no desaparece por arte de magia. Debe transformarse en otra cosa, generalmente en calor, y hacerlo de forma controlada para que los pasajeros ni siquiera sean conscientes del milagro técnico que ocurre bajo sus pies. Para lograrlo, los ingenieros han diseñado 3 sistemas independientes, pero perfectamente sincronizados. Cada uno tiene una misión específica y juntos forman una alianza imbatible contra la inercia. Por un lado están los spoilers o aerofrenos, esas superficies que se elevan sobre las alas como si el avión quisiera hacerse el muerto. Por otro, los inversores de empuje, que convierten los motores en gigantes que empujan hacia atrás. Y finalmente, el corazón del sistema, los frenos de disco, alojados en las ruedas del tren principal, capaces de soportar temperaturas que fundirían el acero convencional. Ninguno de ellos podría hacer el trabajo solo, pero juntos logran lo imposible: pasar del vuelo al reposo en el espacio de una pista de pocos kilómetros. Los primeros en actuar. Los spoilers destruyen la sustentación. El primer movimiento de esta coreografía ocurre en el ala, y es quizás el más contraintuitivo para quien no conoce la física del vuelo. En el momento exacto en que las ruedas tocan la pista, unas superficies metálicas situadas en la parte superior de las alas se levantan bruscamente. Son los spoilers, también llamados aerofrenos. Para el ojo inexperto, parecen simplemente planchas que ofrecen resistencia al aire, como si el avión quisiera frenar con el viento. Pero esa no es su función principal, ni mucho menos la más importante. El verdadero trabajo de los spoilers es destruir la sustentación. Durante todo el vuelo, las alas han estado generando una fuerza hacia arriba que mantenía al avión en el aire. Esa fuerza es la sustentación, y es maravillosa cuando quieres volar, pero es un enemigo cuando quieres aterrizar. Si el ala sigue generando sustentación después del contacto con la pista, el avión tenderá a flotar, a rebotar, a querer despegar de nuevo. Es como si intentaras frenar un coche con el freno de mano mientras alguien levanta las ruedas del suelo con un gato. Los frenos no tienen nada que agarrar. Al levantarse, los spoilers interrumpen el flujo de aire sobre el ala, rompiendo la succión que genera la sustentación. El ala, de repente, deja de ser un ala y se convierte en una superficie plana y muerta. Todo el peso del avión, esas 200 toneladas, se transfiere instantáneamente a las ruedas. Es como si el avión se pegara al asfalto por su propio peso, listo para que los frenos hagan su trabajo. Sin los spoilers, por muy potentes que fueran los frenos, el avión patinaría sobre la pista sin capacidad de detenerse. Son el primer eslabón de la cadena, el que prepara el terreno para todo lo demás. Los gigantes que empujan hacia atrás, inversores de empuje.
Apenas un segundo después de que los spoilers hagan su trabajo, el pasajero escucha un rugido distinto, más profundo y grave que el de los motores en vuelo. Es el sonido de los inversores de empuje entrando en acción. Si miras por la ventanilla en ese momento, podrías ver unas estructuras metálicas que se abren en la parte trasera de las góndolas de los motores, como si el motor se estuviera desplegando en dos mitades. El principio es simple en concepto, pero complejo en ejecución. Los motores de un avión moderno, los turbofan de alto bypass, funcionan aspirando una enorme cantidad de aire por delante y expulsándolo por detrás a gran velocidad. Ese chorro de aire hacia atrás es lo que genera el empuje que impulsa el avión hacia adelante. Los inversores, mediante unas compuertas que se despliegan, desvían ese chorro de aire hacia adelante y hacia los lados. En lugar de empujar el avión hacia adelante, el aire ahora lo empuja hacia atrás. Es como si el motor se diera la vuelta, pero sin moverse de su sitio. Es importante entender que en los motores modernos no se invierte todo el aire. El núcleo caliente, la parte central del motor donde se quema el combustible, sigue expulsando gases hacia atrás. Lo que se invierte es el aire del fan, esa hélice gigante y ruidosa que ves en la parte delantera del motor y que mueve la mayor parte del aire. Este diseño evita que los gases calientes y los posibles restos de combustión sean redirigidos hacia el fuselaje o hacia la pista, lo que podría causar daños o reingestiones peligrosas. La efectividad de los inversores es brutal. Dependiendo del avión y del tipo de motor, pueden proporcionar hasta el 50% de la fuerza de frenado total durante la carrera de aterrizaje. Y lo hacen sin desgastar ninguna pieza por fricción, solo usando la fuerza del aire. Es un recurso increíblemente valioso, especialmente en pistas cortas o mojadas, donde los frenos convencionales podrían no ser suficientes. Ese rugido que escuchas no es el motor quejándose, es el gigante empujando hacia atrás con toda su furia para ayudarte a detenerte. El corazón del sistema. Los frenos de disco de carbono. Pero si los spoilers preparan el terreno y los inversores se empujan hacia atrás, son los frenos los que hacen el trabajo sucio y duro. Y aquí, la tecnología ha dado un salto abismal respecto a lo que vemos en los coches. Los frenos de un avión comercial no son de acero, son de carbono, un material de origen cerámico que tiene propiedades casi milagrosas para esta aplicación. Un freno de avión típico es un conjunto de múltiples discos apilados, como un sándwich de varios pisos. La mitad de esos discos, los rotores, giran junto con la rueda. La otra mitad, los estatores, permanecen fijos en el eje. Cuando el piloto pisa el pedal de freno, un sistema hidráulico de alta presión empuja todos estos discos unos contra otros, comprimiéndolos con una fuerza bestial. La fricción resultante es la que convierte la energía cinética del avión en calor. Y vaya si se convierte en calor. Durante un aterrizaje normal, los discos de carbono pueden alcanzar temperaturas de 500 a 800 grados centígrados. En aterrizajes de emergencia, o con mucho peso, pueden superar los 1000 grados. Para que te hagas una idea, el acero convencional a esa temperatura se deforma, pierde propiedades y simplemente deja de frenar. El carbono, en cambio, se vuelve más eficiente a medida que se calienta, dentro de ciertos límites. Es por eso que, si has visto aterrizar un avión y has mirado las ruedas, es posible que hayas visto los discos al rojo vivo, brillando como si fueran lava. Esa imagen, que podría parecer un fallo mecánico, es en realidad la prueba de que los frenos están haciendo su trabajo, absorbiendo y disipando esa energía monstruosa. Pero el calor es también el mayor enemigo. Si los frenos se sobrecalientan, pueden dañar los cojinetes de las ruedas, los neumáticos e incluso el propio tren de aterrizaje. Por eso, los aviones llevan sensores de temperatura en los frenos, y los pilotos reciben información sobre el estado térmico después de cada aterrizaje. En algunos casos, si la temperatura es demasiado alta, deben esperar antes de volver a despegar, o incluso solicitar asistencia en tierra para enfriar los frenos con aire a presión. Además, todo este sistema está controlado por un sistema antibloqueo, similar al ABS de los coches pero mucho más sofisticado. Cuando un avión aterriza y aplica los frenos, las ruedas pueden tender a bloquearse, especialmente en pistas mojadas. Si una rueda se bloquea, el neumático deja de rodar y comienza a deslizarse sobre el asfalto. En una fracción de segundo, la fricción puede quemar la goma y reventar el neumático, dejando al avión con un problema grave. El sistema antibloqueo detecta cuando una rueda está a punto de bloquearse y libera la presión de frenado
en esa rueda específica, 100 veces por segundo, permitiendo que siga girando y manteniendo el control. Es una danza microscópica de presión y liberación que ocurre sin que el piloto ni los pasajeros lo perciban, pero que es esencial para la seguridad. Al final del aterrizaje, cuando el avión ya rueda lentamente hacia la terminal, los frenos están incandescentes, los inversores se han cerrado y los spoilers han vuelto hacia su lugar. La energía de 200 toneladas, lanzadas a 250 km por hora, ha sido domada, transformada en calor y disipada en el aire. Y todo ha ocurrido en menos de un minuto, con una precisión y una fiabilidad que solo la ingeniería aeronáutica puede ofrecer. Pero esto es solo la primera parte de la historia. El sistema de frenado tiene más secretos, más capas de seguridad y más tecnología esperando ser revelada. Vamos a verlas. El cerebro que coordina. La computadora de frenado automático. Hasta ahora hemos visto a los tres grandes actores de esta coreografía. Los spoilers matando la sustentación, los inversores empujando hacia atrás y los frenos de carbono absorbiendo el calor infernal. Pero si cada uno actuara por su cuenta, sin un director de orquesta, el resultado sería caótico. Por suerte, los aviones modernos cuentan con un cerebro que coordina todo el proceso con una precisión milimétrica, el sistema de frenado automático o autobrake. Antes de aterrizar, durante los últimos minutos de aproximación, los pilotos seleccionan en una pequeña perilla de la cabina el nivel de desaceleración que desean para el aterrizaje. Las opciones suelen ser tres: baja, media y alta, aunque algunos aviones tienen un modo máximo para emergencias o pistas muy cortas. Esta selección no es arbitraria, depende de la longitud de la pista, las condiciones meteorológicas y el peso del avión. Si la pista es larga y seca, el piloto puede elegir una desaceleración baja para un aterrizaje más suave y confortable. Si la pista es corta o está mojada, seleccionará una desaceleración alta para detenerse lo antes posible. Una vez que las ruedas tocan la pista y los sensores confirman que el avión está firmemente en tierra, el autobrake entra en acción. La computadora monitorea constantemente la velocidad del avión y aplica la presión de frenado necesaria para mantener la tasa de desaceleración seleccionada, independientemente del peso o de las condiciones de la pista. Si los frenos están fríos y responden bien, la presión será moderada. Si los frenos se calientan y pierden algo de eficacia, la computadora aumenta la presión para compensar. Si los inversores de empuje están funcionando a pleno rendimiento, el sistema reduce ligeramente la presión de frenado para evitar un exceso de desaceleración que podría incomodar a los pasajeros o someter al avión a tensiones innecesarias. El autobrake también está integrado con los spoilers. Si por alguna razón los spoilers no se despliegan completamente, la computadora lo detecta y ajusta la presión de frenado para compensar la falta de peso sobre las ruedas. Es un sistema redundante y profundamente inteligente, diseñado para que, incluso en las peores condiciones, la desaceleración sea constante, predecible y segura. El piloto puede, en cualquier momento, anular el sistema automático pisando los pedales de freno manualmente, pero en la inmensa mayoría de los aterrizajes, el autobrake hace el trabajo solo, liberando a la tripulación para que se concentre en otras tareas críticas, como mantener el avión centrado en la pista o prepararse para una posible evacuación. El límite invisible. ¿Por qué los neumáticos no explotan? Mientras los frenos de carbono trabajan a temperaturas de infierno, hay otro componente sometido a un estrés. Un estrés igual de brutal. Los neumáticos. 4, 6, 8 o incluso 16 ruedas, dependiendo del avión, que en el momento del aterrizaje pasan de estar girando libremente en el aire a soportar, en una fracción de segundo, el peso de decenas de toneladas y una velocidad de rotación que pasa de 0 a más de 1000 revoluciones por minuto en un instante. La pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que no estallen como palomitas? La primera respuesta está en el gas que los infla. Los neumáticos de avión no se llenan con aire comprimido, como los de un coche, sino con nitrógeno puro. El aire normal contiene oxígeno, y el oxígeno a alta temperatura y presión es altamente reactivo. En un neumático que puede alcanzar temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados solo por la fricción con la pista, y que además recibe el calor radiante de los frenos al rojo vivo, el oxígeno podría provocar una combustión interna o una degradación acelerada del caucho. El nitrógeno, siendo un gas inerte, elimina ese riesgo.
Además, el nitrógeno es más estable ante los cambios de temperatura, lo que significa que la presión dentro del neumático varía mucho menos que con aire, algo crucial para mantener el rendimiento en condiciones extremas. El segundo secreto está en su construcción. Un neumático de avión no es una simple pieza de goma, es una estructura de ingeniería con capas de acero, nylon y Kevlar, diseñada para soportar cargas que harían implosionar a cualquier neumático de coche. Están certificados para aguantar velocidades de hasta 400 km por hora antes de reventar, y pueden soportar cargas de hasta 38 toneladas por rueda en los aviones más grandes. Su banda de rodadura es sorprendentemente fina, de apenas unos milímetros, porque no necesitan durar miles de kilómetros como los de un coche. Necesitan agarrarse a la pista con uñas y dientes durante unos segundos, una y otra vez, y luego ser reemplazados. Un avión comercial puede pasar por varios juegos de neumáticos al año, y cada uno de ellos ha sido diseñado para sacrificarse en su misión: ofrecer la máxima adherencia en el momento crítico, aunque eso signifique desgastarse rápidamente. Cuando ves ese pequeño humo blanco que a veces sale de las ruedas al tocar pista, no es un reventón, es la banda de rodadura haciendo su trabajo, dejando un poco de sí misma en el asfalto para que tú puedas llegar seguro a la terminal. La pista también frena, el factor superficie. Hasta ahora hemos hablado de lo que hace el avión para detenerse, pero hay un factor externo igual de importante: la propia pista. El asfalto, o el hormigón sobre el que rueda el avión, no es una superficie lisa y continua. Si te fijas con atención en una pista de aterrizaje, verás que está surcada por miles de pequeñas ranuras transversales, como un disco de vinilo gigante. Este ranurado no es decorativo, su función es salvar vidas. Cuando llueve, el agua se acumula sobre la pista. Si la superficie fuera lisa, los neumáticos, al girar a alta velocidad, podrían literalmente flotar sobre una fina capa de agua, perdiendo todo contacto con el asfalto. Es el fenómeno del hidroplaneo o aquaplaning, el mismo que hace que un coche pierda el control en una carretera mojada. Las ranuras actúan como canales de drenaje, proporcionando una vía de escape para el agua y permitiendo que el neumático mantenga el contacto seco con la pista. Sin ellas, un aterrizaje con lluvia sería una ruleta rusa. Pero el diseño de la pista no es suficiente. Hay que medir constantemente su capacidad de frenado. Para eso existen las carretillas de frenado, vehículos especializados que recorren las pistas midiendo el coeficiente de fricción en diferentes puntos. Estos datos se envían a los controladores aéreos y, a través de ellos, a los pilotos que están a punto de aterrizar. Si el informe indica que la pista está deslizante, los pilotos ajustan sus cálculos, aumentan la desaceleración seleccionada en el autobrake y se preparan para una carrera de frenado más larga. La diferencia entre una pista seca y una pista mojada puede ser de cientos de metros en la distancia necesaria para detenerse, y esa diferencia, mal calculada, puede ser la que separa un aterrizaje seguro de una salida de pista. El final de la carrera, el humo, el olor y la seguridad. Para el pasajero, el aterrizaje es una experiencia sensorial intensa. El ruido de los inversores, ese rugido profundo que parece que el motor se va a desgajar. El temblor del fuselaje cuando los spoilers se levantan y los frenos muerden los discos. Y a veces, un olor característico, ligeramente acre, a quemado, que se cuela por las rejillas de ventilación. Algunos viajeros se alarman, piensan que algo arde. La realidad es mucho más mundana y tranquilizadora. Ese olor es sencillamente el de los frenos trabajando. Cuando los discos de carbono alcanzan temperaturas de 600 u 800 grados, las partículas microscópicas que se desprenden de la fricción generan ese aroma inconfundible. Es el mismo olor, pero a mucha mayor escala, que puedes percibir cuando un coche frena muy fuerte en una bajada prolongada. Y el humo que a veces ves salir de las ruedas no es humo de incendio, sino polvo de carbono y vapor de agua. El testimonio visual de que los frenos están haciendo su trabajo, transformando la energía del movimiento en calor. Cuando el avión llega a la terminal y los pasajeros desembarcan, comienza otro proceso invisible pero esencial. Los mecánicos de tierra se acercan al tren de aterrizaje con linternas y termómetros infrarrojos. Miden la temperatura de cada freno. Si alguno está fuera de los límites, lo marcan para que se enfríe antes del próximo vuelo, o, en casos extremos, para su reemplazo.
Inspeccionan los neumáticos en busca de cortes, desgastes irregulares o signos de sobrecalentamiento. Cada detalle queda registrado en el libro de mantenimiento del avión. Porque en aviación, la seguridad no termina cuando el avión se detiene. Continúa hasta que el último pasajero ha desembarcado y el último mecánico ha afirmado que todo está en orden para el siguiente vuelo. La pregunta del millón: ¿cuánto mide la pista mínima? Llegamos así a la pregunta que muchos viajeros se hacen cuando aterrizan en aeropuertos famosos por sus pistas cortas, como el de Londres City o el de LaGuardia en Nueva York. ¿Cuánta pista necesita realmente un avión para detenerse? La respuesta no es un número fijo. Es una ecuación compleja que los pilotos y los despachadores de vuelo calculan antes de cada despegue y cada aterrizaje. La longitud de pista requerida depende de varios factores. El primero es el peso del avión. Cuanto más pesado, más energía cinética que disipar y más distancia para frenar. El segundo es la altitud del aeropuerto. A mayor altitud, el aire es menos denso, los motores generan menos empuje inverso y los frenos son ligeramente menos eficientes. El tercero es la temperatura. El calor afecta al rendimiento de los motores y a la capacidad de frenado. Y el cuarto, y más variable, es el estado de la pista. Mojada, con nieve, con hielo, cada condición tiene un coeficiente de fricción diferente que alarga la distancia de frenado. Para cubrirse ante lo impredecible, la aviación usa el concepto de pista mojada como estándar de seguridad. Incluso si el día es soleado, los cálculos de longitud de pista se hacen como si estuviera mojada, con un margen adicional. Y para los aeropuertos con pistas especialmente cortas, los aviones deben estar certificados para operar allí. Esto implica pruebas específicas donde el fabricante demuestra que, con los frenos y los inversores al máximo, el avión puede detenerse en esa distancia con un margen de seguridad. El resultado es que, cuando un avión aterriza en Londres City, aunque la pista parezca diminuta, y el frenazo te empuje contra el cinturón, todo está calculado al milímetro para que el resultado sea seguro. La próxima vez que vueles y sientas ese tirón de los frenos, ese rugido de los inversores y ese ligero olor a quemado, recuerda todo lo que está ocurriendo bajo tus pies. Recuerda los discos de carbono al rojo vivo, los neumáticos de nitrógeno agarrando la pista ranurada, las computadoras ajustando la presión 100 veces por segundo y los pilotos listos para tomar el control si algo falla. Detener 200 toneladas lanzadas a 250 km por hora no es un milagro, es ingeniería, es redundancia, es entrenamiento y es una obsesión por la seguridad que no tiene equivalente en ningún otro medio de transporte.